Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. De antemano, pues nos disculpamos por los inconvenientes que hemos tenido con la transmisión. Estos cambios lo que implican es que nosotros vayamos aprendiendo un poco de la tecnología, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Mi nombre nuevamente para las personas que no alcanzaron a estar en la presentación es Andrea Aguirre. Yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología clínica, instructora certificada en mindfulness, que ahora más adelante les voy a explicar un poco de qué se trata. Y hoy, por invitación de la Fundación Semillito, estoy aquí con ustedes queriendo compartir un poco de información de este tema que he llamado del conflicto a la armonía. Es un tema que siento que en este momento es un poco sensible debido a la situación que estamos viviendo, al confinamiento al que fuimos llamados repentinamente, en donde nos encontramos compartiendo en espacios con nuestras familias o incluso estando nosotros mismos. Y la idea es empezar a hacer como, más allá de hacer una evaluación externa o de buscar afuera, es la invitación a hacer un análisis interno. ¿Cómo estoy yo en este momento? ¿Cómo cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi comunicación externamente, internamente? Y en esa medida poder ir haciendo algunos ajustes. Entonces, el recorrido que vamos a estar haciendo hoy durante la charla es primero vamos a revisar cómo son esas creencias, ese sistema de creencias bajo el cual se empiezan a fundamentar todos nuestros eh, argumentos y la forma también, la metodología en la que nosotros nos basamos para actuar, para hablar, para decir. Eh, y después de eso empezar a hacer una reflexión también entre, en realidad, qué es lo que yo quiero. Quiero vivir en un estado de deterioro constante de mis relaciones porque se me dificulta hacer una comprensión o logro hacer el siguiente paso, hacer una autoobservación, caminar por todo ese circuito que implica resolver un conflicto y finalmente hacer un aprendizaje que yo pueda después revisar, afianzar y evolucionar con él. Y después de eso vamos a revisar qué es la armonía, en qué se basa esa armonía, porque la intención profunda de que haya armonía no solamente en nuestros hogares, sino armonía con nosotros mismos, armonía con nuestro ser. Entonces, tenemos en primera instancia ese sistema de creencias. Aquí quiero que ustedes hagan un ejercicio y es el de detenerse por un segundo a pensar de eso que tú haces, de eso que tú piensas, de eso en lo que habitualmente hablas, ¿de dónde lo aprendiste? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esas ideas? Puede haber sido de la educación que recibiste de tus padres, puede haber sido de repente de lo que recibiste por tu formación en el colegio, por los abuelos, por los amigos, por los tíos. Lo bonito de hacer este ejercicio y de revisar de dónde vienen esas creencias es para identificar qué tanto de lo que soy yo en este momento, de lo que comparto en mi día a día, es mío. Qué tanto de eso es lo que yo he construido o, al contrario, qué parte de eso es lo que voy como jalonando de otras personas, de otros aprendizajes o de las cosas que yo voy observando. Y en ese sentido, ¿cómo lo empiezo a manifestar en mis obras? ¿Cómo lo empiezo a manifestar en mi acción diaria? Vamos a mirar primero qué es un sistema de creencias. Y ese es un concepto muy sencillo, básicamente son esos juicios o evaluaciones que hacemos sobre nosotros mismos y sobre los demás basados en experiencias previas que hemos podido o no verificar, así como de explicaciones culturales o de la interpretación de otros sobre el mundo. Aquí hay algo muy importante y es algo que quiero explicar antes de que avancemos y es que mucha de esta información
de lo que nosotros somos y de lo que nosotros compartimos, tenemos la tendencia a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Estamos escuchando información, llegan noticias a nosotros y repetimos y repetimos. Nos conectamos con el miedo, nos conectamos con la ansiedad, nos conectamos con la angustia de otros. Y así con muchas otras emociones. Tendemos como a jalar y hacer las propias, pero ojo, acá hay algo que es vital y es poder entender si esto que yo estoy manifestando es mío y si además de eso yo ya tuve la oportunidad de verificarlo mí mismo. Es decir, este miedo, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo en este momento, este miedo que estoy sintiendo es un miedo que me están infundando, es un miedo externo o en realidad es que en mi cuerpo lo siento, mi cuerpo lo manifiesta, tengo el pensamiento de temor. O si es mío en este momento fue porque ya hubo tanta información que entró en mí, que generó ya una creencia frente a X situación, ¿sí? Es diferente en el momento en el que yo verifico la información, por ejemplo, cuando yo digo, en ese momento que está en furor el conectar, el meditar, el poder llevar también una situación de ansiedad a través de la respiración o de una meditación. Y yo empiezo a compartir la información y les digo a ustedes, esto definitivamente es una herramienta que les va a ayudar a controlar su ansiedad, que les va a ayudar a controlar. Y lo puedo decir, pero lo puedo decir porque en este momento para mí ha sido así y porque yo ya he hecho una comprensión frente a esa situación. El hecho de que yo se los diga a ustedes va a generar en ustedes una creencia, pero hasta que ustedes no las lleven a un punto de verificación no van a poder saber o no van a poder entender eso que yo les estoy compartiendo, qué impacto tiene en la vida de ustedes mismos. Entonces, ahí hay un punto de diferencia que es una línea muy delgada que se construye casi que en un sistema imaginario. Pero si nosotros hacemos conciencia de que esa línea delgada existe, ¿qué vamos a buscar? A que estas creencias que yo voy formando no se queden solamente ahí, sino voy a buscar que de alguna forma sean verificables, que yo de verdad las experimente y diga, ok, sí, esta experiencia le tengo miedo, por ejemplo, a una mascota o un animal le tengo miedo, pero es un miedo real, es mío. No es porque a mis papás les daba miedo y porque a ellos les daba miedo yo nunca me acerqué, o es porque nunca me permitieron estar cerca de esta situación. Entonces ahí es importante tener eso en cuenta. Y aquí les voy a dejar este ejercicio que es muy, muy sencillito, que es básicamente frente a una situación, por ejemplo, en el caso de los padres, cuando un papá llega a la casa y está su hijo, con quien necesita compartir, sabe que necesita dedicarle algún tiempo, pero el niño tiene una situación puntual y es, papá, necesito hacer una tarea, necesito terminar un ejercicio. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es el primer pensamiento que aparece ahí? En muchas ocasiones pasa, estoy cansado, o sea, en este momento del día, después de todo lo que ya hice, de todo el trabajo, estoy cansado. ¿Cuál es el sentimiento que te genera esta situación? Puede ser un sentimiento de ansiedad porque no se acaba tu día, porque todavía necesitas dedicarle tiempo a una actividad más. Puede ser también un sentimiento de frustración. ¿Y cuál es la reacción frente a la petición de tu hijo de que necesitas hacer de que necesita completar una actividad, necesita completar una tarea? Entonces, a veces lo que pasa es que la primera emoción, que en este caso, por el ejemplo, es la frustración, va a aflorar una reacción agresiva. No tiene que ser una agresión no, una reacción agresiva física, pero sí hay una tendencia muy grande a hacerlo de una forma emocional o psicológica, que es grito. Lo grito, en este momento le hago el reclamo de por qué en este punto del día todavía no ha terminado con sus tareas, por qué en este punto del día necesita de mi ayuda para eso.
Y entonces ahí hacemos como una pausa y pensamos, bueno, pero esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Por qué esa reacción? ¿Es necesaria esa reacción? ¿De dónde la aprendí? Ahora, acá quiero hacer otra vez un paréntesis y es, yo no busco saber de dónde aprendo para poner culpas ni responsabilidades en nadie, ¿no? No es que ahora porque yo les estoy diciendo hagamos la evaluación, después vamos a decir, claro, es que esto es porque mi papá, porque mi mamá, porque mis maestros, no. La intención es simplemente hacer conciencia de dónde se aprende, pero no para llevar esa responsabilidad, sino para yo asumir la responsabilidad de que si ahora sé de dónde viene y si me estoy dando cuenta, estoy identificando que esta forma en la que yo me estoy relacionando con mi familia o con mi contexto no es la adecuada, entonces empiezo a hacer el cambio de creencia, que es el trasfondo de todo esto. ¿Sí? ¿Por qué se ha mantenido? ¿Por qué le sigo gritando a mi hijo? ¿Por qué sigo gritándole a las personas? ¿Por qué sigo respondiendo de esta forma tan agresiva? Porque de repente me he dado cuenta que es una forma que funciona, ¿cierto? Si yo le grito a mi hijo y mi hijo responde y sale corriendo y ya no necesito de mí, pues buenísimo, porque ahí lo que hizo fue que se aseguró un aprendizaje, bueno o malo, no le vamos a poner como una etiqueta, simplemente aprendí que esa era la forma que a mí en este momento me funciona. Ahora, no sé qué consecuencias vaya a traer. ¿Qué consecuencias entonces puede traer una acción cuando mi reacción no es de respeto, cuando mi reacción no es de amor, cuando mi reacción no es compasiva? Entonces ahí vamos empezando a hacer ese análisis. Y en este momento, entonces, ¿qué tan efectivo es para ti? En una escala, eh, pensando en un 100%, ¿qué tan efectiva es toda esa estrategia? Desde el pensamiento, el sentimiento, la reacción que trae esa creencia. Si te sigue funcionando, si tus relaciones están adecuadas, si tú en este momento has podido estar en un equilibrio en casa, con los tuyos, con tu familia, está perfecto. Si te has dado cuenta de repente que esas situaciones se están deteriorando y se están desgastando, entonces es aquí en donde tenemos que hacer un alto y de verdad hacer una revisión interna de qué es lo que está pasando con nuestras relaciones. ¿Por qué para otros? Ojo aquí porque el tema no es solamente individual. La reflexión es individual, pero también una de las cosas que se nos invita en este momento es a ser muy compasivos y empáticos con la situación de otras personas, con lo que está pasando externamente. No para salir a solucionarle a otros, pero sí para respetar el aprendizaje de las otras personas y siempre manejarlo desde el amor. Entonces, nuevamente, ¿por qué en las relaciones tengo que pensar en el otro? Porque es una situación, es algo que se maneja desde la reciprocidad. Si yo te doy con amor, si yo soy compasivo, si yo te escucho, si yo tomo un tiempo adecuado para en este momento simplemente conectarme con lo que estás sintiendo, eso de alguna forma me va a asegurar a mí mantener también mi salud mental bien y le estoy dando el paso a la otra persona que también se conecte y pueda sacar un poco la emoción. Aquí, parte de lo que nosotros hemos estado trabajando dentro de la salud mental como psicólogos en todos estos días es poder mantener ese equilibrio, es poder mantenerme en mi homeostasis, pero no solamente yo, porque si yo estoy con más personas a mi alrededor, tengo que pensar en los otros, tengo que pensar que si pongo la música un poquito más alto, el televisor un poquito más bajito, o si hago ruido, o si estamos compartiendo el espacio de la cocina, o si vamos a hacer actividades. Entonces aquí no es solamente lo que yo quiero hacer, porque esos quieros de nosotros tienden a veces a ser bien fuertes y llevarnos a hacer también mucho drama, sino de qué forma empiezo a entrar en el equilibrio respetando los límites
y escuchando las necesidades de los otros. Entonces, ¿por qué se genera el conflicto? Básicamente hay algo en nosotros que es instintivo y es que el ser humano siempre tiende a reaccionar de dos formas. Mi instinto, cuando yo reacciono es porque mi instinto siente que está en peligro y que su existencia y que está en peligro su existencia o su seguridad. Entonces es lo que automáticamente va a reaccionar o a hacer es atacar, ¿sí? Tú vienes a decirme algo y yo ya estoy preparado para responderte porque yo estoy cuidando mi existencia, estoy cuidando mi sobrevivencia. O la otra opción es huir. En una situación en donde nosotros identificamos que hay peligro, el cuerpo te dice o te activas y te pones en una posición de lucha o sales corriendo, dependiendo lo que para ti funcione en ese momento mejor. Si tú estás caminando por un callejón oscuro a las 12 de la noche, con una luz muy tenue, y viene una persona detrás tuyo y el corazón se te acelera, ¿qué haces instintivamente? Porque a veces ni siquiera alcanza a llegar esa información a nuestra corteza, salgo corriendo porque tengo que cuidar que no me vaya a pasar nada, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la relación y de la comunicación, usualmente estamos mucho más predispuestos a responder para atacar. Si te vas a quejar o si me vas a decir algo, yo estoy listo con otro argumento y contraargumento que suele ser mucho más fuerte y que suele ser ofensivo. Entonces, aquí, ¿qué pasa básicamente? Nuestro cerebro actúa desde una de sus capas, que es la primera, que es ese cerebro reptiliano. ¿Por qué lo llamamos el cerebro reptiliano? Porque es lo más interno que hay en nuestro cerebro y es desde donde viene esa reacción instintiva, es de donde yo no alcanzo ni siquiera a pensar, a procesar que lo que yo estoy por decir de repente le va a poder causar dolor o pena a otra persona. Entonces el cuerpo, el cerebro actúa desde ese cerebro reptiliano o desde el cerebro emocional, que es donde solamente también me permito llenarme de la emoción, pero ahí todavía no estoy conectado empáticamente. Y cuando lo hacemos con conciencia, que es ahora a lo que estamos invitados a hacer y a lo que hoy yo los invito a todos ustedes, es a que permitamos que esa emoción vaya subiendo, ¿no? Salga y haga todo ese proceso hasta lo que es el cerebro humano, que es la última capa que les estoy mostrando, la parte azulita, que es lo que nosotros llamamos la corteza y es esa capa maravillosa y mágica que tiene el cerebro, que es la que nos permite entrar en razonamiento, que es la capa que nos permite usar un lenguaje, que es la capa que nos permite hacer un razonamiento de la situación y poder llevar la situación a una solución adecuada, asertiva, amorosa. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a querer entonces? No deteriorar más nuestras relaciones si hasta este punto hemos llegado y nos estamos dando cuenta que es lo que ha venido pasando y es lo que hemos estado haciendo. Y más bien buscar la forma de empezar a resolver lo que se ha generado, las situaciones que de repente hubieran nacido de la nada simplemente por estar todos compartiendo un espacio. La primera invitación, ¿qué es? Hacer autoobservación. Andrea, pero ¿cómo así? Así de sencillo, así de sencillo. La autoobservación es, me siento, me tomo unos minutos para mí y me hago la pregunta de, en este momento, ¿cómo me siento? En este momento, ¿cómo estoy conmigo mismo? ¿Y cómo estoy con los demás? ¿Cómo han sido mis relaciones hasta este momento? ¿Cómo me estoy comunicando? Ojo, aquí les hago otra invitación también muy grande desde el corazón y es a no hacer juicios,
a no tratar de etiquetar todo como algo bueno o como algo malo, porque es la tendencia que hay en todo ser humano. Y es como la necesidad de tener todo siempre sobre una balanza y esto es muy bueno o esto es muy malo. Pero esto básicamente, ¿qué es? Un ejercicio de aprendizaje. Todo lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida es un ejercicio de aprendizaje, por lo cual, si yo en este momento me tomo esos minutos para hacer autoobservación y para hacerme estas preguntas, es con la única intención de aprender. ¿Qué necesito aprender? De mis reacciones, de mis emociones, escuchar qué es lo que ha venido pasando conmigo mismo, escuchar qué es la retroalimentación externa, qué es lo que me dicen los otros, eh, cómo se han sentido las personas con las que estoy compartiendo al tenerme al lado suyo. Y de ahí, sin poner culpas, sin entrar en el drama, sin entrar como en ese mártir que llamo yo, es simplemente reflexionar y ver qué puedo empezar a hacer entonces para ir evolucionando, para ir cambiando, para ir mejorando esas relaciones. Y aquí entonces los voy a invitar a que hagamos un segundo ejercicio rápidamente. Y es, piensen en una experiencia que ustedes hayan solucionado que para ustedes, ojo, porque acá nuevamente por eso les digo, no valen los juicios, que ustedes sientan que haya sido una decisión o algo que tomaron que fue positivo, que pudieron resolver porque no hubo necesidad de una pelea, porque no hubo necesidad de imponer un castigo, que pudieron resolver armónicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cómo la resolví? ¿Cuándo la resolví? ¿Cómo me sentí? Es muy bonito cuando yo me conecto con esas emociones gratificantes posterior a una situación como esta. Cuando yo digo, wow, increíble esto que acabo de hacer o esto, o qué me llevó a haber tomado esta decisión y en este momento haber actuado de una forma diferente. ¿Y qué retroalimentación recibí? Es decir, ¿qué me dijo la persona con la que resolví la situación? ¿O cuál fue la reacción de las otras personas cuando yo logré salir de esta situación? También ahí hay un aprendizaje muy grande en lo que los otros dicen, no para juzgarnos a nosotros mismos, ni para darnos más látigo, porque también nos encanta, yo soy una persona muy autocrítica y tiendo a hacerlo, eh, sino simplemente para hacer ese ejercicio de aprendizaje. Y de la misma forma van a pensar también en una experiencia en la que ustedes sientan que hayan resuelto una situación de una forma negativa, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué sería negativo? Porque esa sensación que a veces uno siente como en el abdomen o en alguna otra parte del cuerpo no es una sensación agradable, porque me di cuenta que la comunicación con esa persona se deterioró, porque no me pude volver a hablar con esa persona, cómo lo recibí, cómo me sentí. Eh, tuve una retroalimentación después de eso, la hubo, si no la hubo, también qué habrá pasado, porque no la hubo. Es muy bonito también hacer ese tipo de exploración hacia adentro y hacia afuera. Y revisando esto, entonces quiero dejarles hoy como unas pautas muy sencillitas, muy claras también, que es esos pasos para la resolución de conflictos. Cuando yo estoy en una situación, a veces nosotros psicólogos llamamos como ese túnel en donde estoy metido eh, y no veo, es como si de verdad estuviera rodeado de paredes negras y no se ve ni siquiera una luz al final del camino. Y eso pasa en este momento, sobre todo porque estamos dentro de una cultura inmediatista, estamos buscando que todo sea rápido, que todo salga rápido, que todo además sea súper efectivo, eh,
queremos tener alto impacto con nuestros resultados y no hay un adecuado nivel de compromiso con las cosas que hacemos. Además de eso, hay algo que nosotros llamamos que hay baja tolerancia a la frustración. Este es un término que a nosotros nos encanta usar, pero es porque es lo que estamos viendo cada vez más en nuestra cultura y a nivel general el mundo y con los chiquitos de ahora, estamos viendo que frente a cualquier situación que no salió de la forma en la que nosotros queríamos que se diera, estallamos. Y estallamos en emociones y estallamos en palabras, en reacciones, y no nos cuidamos, no estamos revisando cuidarnos primero nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Es empezar a manejar esa tolerancia a la frustración armando un plan. ¿Sí? Ese plan es el que me va a permitir a mí por lo menos tener una proyección de que frente a algo que yo estoy viviendo, sea una situación o sea una emoción, si tú en este momento estás sintiendo ansiedad, si tú en este momento estás sintiendo depresión, estás sintiendo tristeza, quiero que tengas primero que todo la certeza de que esa situación que estás viviendo es pasajera, es momentánea. Andrea, para ti eso puede sonar muy fácil. En este momento, nada es fácil. Todo se convierte y todo se transforma desde tu energía y desde lo que tú tengas la intención y el compromiso de hacerlo. Entonces, puedes estar sintiendo emociones muy fuertes que son totalmente aceptables, pero también ten la certeza de que depende de ti quedarte en esa situación, depende de ti quedarte en esa emoción. Entonces yo te invito a que en este momento empieces a identificar primero cuál es tu situación, cuál es esa situación que crees que es tu problema más grande y simplemente lo identifiques. Primero vamos a comenzar por ahí. No hay que hacer mucho, simplemente igual me conecto, trato de identificar y si puedo escribirlo, muchísimo mejor. Yo les recomiendo siempre a mis pacientes que más allá a veces también de hacer el ejercicio solamente imaginario, es sentarme y escribirlo. Y definir ese problema. Bueno, mi situación en este momento es mi emoción, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo una gran preocupación por mi situación financiera, estoy sintiendo una gran preocupación por lo que está pasando en el mundo, me preocupa la salud de otras personas. Bueno, ¿cuál es el problema? Y lo defino muy bien, lo describo, intentando describirlo también desde lo que siente mi cuerpo, desde lo que siento yo en mis emociones, en qué parte ubico esa sensación. La siento en el corazón, la siento en el abdomen, la siento en la cabeza, la siento en la cara. ¿En dónde? ¿En dónde mi cuerpo lo manifiesta? Y cuando yo ya tengo toda esta situación y yo ya empiezo a hacer todo este análisis, entonces digo, ok, vamos a pensar en pasos pequeños, cortos, que me puedan a mí día a día ir sacando un poquito de esta preocupación. Entonces, hoy no puedo trabajar, hoy estoy en casa, pero hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy me puedo atender a mí mismo, porque entiendo que atendiéndome a mí mismo, que siendo amoroso conmigo mismo, que cuidando mi salud física y mi salud mental, voy a garantizar que a futuro haya una Andrea que me saque después de la situación en la que estoy. ¿Sí? Haya una Andrea completa que después pueda salir activamente a buscar recursos, a buscar opciones de trabajo. Entonces, si yo en este momento lo único que puedo hacer es cuidarme y consentirme, ese es el primer paso y es totalmente aceptable y respetable y es muchísimo trabajo. Y si logras hacer ese paso, debes felicitarte y darte un abrazo gigante porque estás haciéndolo muy bien.
¿qué otra alternativa tienes? ¿Qué otra solución? Entonces ahí haces como un desglose de cada una de esas opciones. Estás con tu familia, perfecto, maravilloso. Ninguno puede trabajar, no importa, están todos juntos. ¿Qué pueden hacer en este momento? Entonces, lo mejor que pueden hacer es cuidarse entre sí, es compartir de una forma respetuosa, es poder entender cuáles son las emociones del otro, es poder atender de repente a esas situaciones que porque estabas en tu trabajo, porque estabas envuelto en otras actividades cotidianas, no te habías dado cuenta que estaban pasando en tu hogar. Entonces, este es el momento de atender a las necesidades del hogar, a ese hogar que necesita tanta contención. No es el momento, si no puedes, hay una imagen que está rodando por las redes y es de esta cuarentena no sales con un libro leído o con un emprendimiento diseñado o con, bueno, otra actividad, no te faltó tiempo, sino que te faltó disciplina. Sí, no, porque si en este momento lo que tú necesitabas hacer era atenderte a ti mismo, eso es todo lo que necesitas. No necesitas haberte leído un libro, no necesitas haber tenido tampoco el desarrollo de un emprendimiento listo. Escúchate, conéctate con tu ser, con lo que tú necesitas hoy. Si hoy tú necesitas dormir, duerme y levántate agradecida porque pudiste hacerlo, porque es algo que habitualmente no haces. Y hay que sentirse bien también con esas soluciones, esas alternativas. Cuando yo me conecto tanto conmigo mismo, esas alternativas que salen, que yo digo que salen como en esa lluvia de ideas, son la base de lo que internamente mi cuerpo a gritos me está pidiendo. Entonces es simplemente eso, es poder hacer esa conexión emocional. Hacer una toma de decisiones, entonces es ahí de todas esa lluvia de ideas, en este momento, ¿por cuál puedo empezar? ¿Cuál es la más cercana? ¿Cuál es la que más, con la que más me conecto? ¿Con la que yo siento que es un paso pequeño, pero puedo comenzar por ahí y voy a estar bien? Y después de eso lo que hago es, lo aplico. Si yo hoy digo, hoy lo único que puedo hacer por mí es dormir. Necesito dormir, hoy necesito descansar, necesito simplemente dejarle al cuerpo que descanse, perfecto. Tomé la decisión de que eso era lo que iba a hacer sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. Le informo a mi familia que hoy yo necesito descansar. Hacemos un plan en familia para que para mí sea viable poder descansar. Duermo, descanso y después, ¿qué hago? Entonces después verifico que esa solución que yo tomé a mi situación fue la acertada. ¿Por qué? Porque cuando yo duermo, le doy descanso a mi cuerpo, cuando yo duermo permito recargarme de energías, cuando yo duermo permito que todas mis ideas se vuelvan más claras. El sueño es esencial, por eso también en estos días hemos estado compartiendo información en, haciendo énfasis en conservar las rutinas y los ciclos de sueño. Si yo me acostaba habitualmente a una hora, tratar de mantener, o por lo menos no tanto la hora a la que me acuesto, pero el número de horas que duermo es esencial para poder tener un buen funcionamiento durante el día. ¿Listo? Entonces, estos serían como los pasos que se resumen para esa resolución de conflictos. Y ya teniendo esto claro, ya habiendo hecho un análisis interno de cómo voy yo, ya ustedes más o menos se van haciendo la idea en este punto de cuál ha sido su situación todos estos días de cuarentena. Entonces, vamos a decidir todos de que queremos vivir en la armonía, de que en realidad no hay un conflicto, no hay una situación tan compleja que valga la pena perder la paz, perder los momentos de tranquilidad, perder una buena relación, perder un buen vínculo afectivo, no vale la pena. Eh, esa armonía, ¿en qué consiste? En que yo logro identificar esas creencias que hablábamos al principio, ¿cierto?
y empiezo a aplicar lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, que es esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy expresando, qué me está generando a mí, qué está generando en los otros. Si no siento en mi cuerpo que hay una buena expresión como lo muestra la imagen, ¿cierto? Que estoy así como con carita triste. Entonces lo que necesito es empezar a actuar asertivamente, buscando ese equilibrio también en la relación. La inteligencia emocional, ¿qué es? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de adaptarnos a cualquier situación, de ser totalmente flexibles mentalmente. ¿Por qué es inteligencia emocional? Porque si yo tengo esa capacidad de adaptarme, yo no voy a sufrir si una situación no se da como yo la quiero. Yo no voy a sufrir si una situación en este momento no se está generando como yo lo había planeado. Yo no voy a sufrir porque una persona reaccionó de una forma en la que yo no quería, etcétera, etcétera. Yo voy a tener siempre una mente tan abierta, tan amplia y tan flexible que me va a permitir simplemente aceptar la información que está llegando. En este momento estamos todos con el llamado de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias y de quedarnos en casa. ¿Sí? Al principio todos entramos como en ese choque, yo me incluyo, pero después de eso, ¿qué haces? Entiendes, aceptas y tratas de hacer de la situación lo mejor que puedas, día a día, ¿no? Un pasito a la vez. Y después de eso, tener también claros cuáles son nuestros valores. Este es un tema que a mí me encanta, que comparto muchísimo en consulta con mis pacientes y en las charlas, porque siento que es uno de los aspectos que más necesidad hay en casa y es de reforzar esos valores, lo que está pasando internamente, y lo que muchas familias en este momento se están dando cuenta es que, Dios, ¿en dónde quedaron nuestros valores como familia? Porque yo personalmente puedo decir que yo soy una persona respetuosa, que yo soy una persona tolerante, que yo soy una persona amable, pero de repente me di cuenta que como estaba fuera de casa y como mis hijos estaban quedando con otra persona o como, bueno, tantas cosas que pasan dentro de esa dinámica familiar, resulta que yo no me ocupé de que esos valores que son míos propios también hicieran parte de mi familia. Y es esencial identificar eso porque es como la columna vertebral de mi hogar. Es lo que a mí me permite saber en dónde están parados, cuáles son los cimientos que tiene mi hogar. Aquí, ¿cuál es el ejercicio entonces que los invito ahora? Siéntense en familia o siéntense para ustedes mismos y hagan esa valoración y esa revisión de quién soy yo como persona, qué valores estoy expresando. Soy una persona amorosa, digo ser una persona amorosa, lo soy una persona respetuosa, es lo que digo, pero es lo que en realidad expreso. Y cada uno de esa lista inmensa de valores voy a buscar identificarme con los principales, con los que en definitiva me describen a mí como persona y describen a mi hogar. Y partiendo de este punto, entonces decido que esos son los valores que cada vez que se intente generar un conflicto, cada vez que se intente de alguna forma o que yo provoque o que yo intente atentar contra ellos, voy a jalarlos y voy a recordar que eso no soy yo, que yo soy esto, que es con lo que me comprometo diariamente, que a pesar de que hayan situaciones que a veces sentimos que nos abruman y que están por encima de nosotros, nosotros no somos la situación, nosotros somos otra cosa, que es toda esta columna vertebral que vamos a ir construyendo, ¿vale? ¿Qué pasa con los valores? A veces uno dice, bueno, no, pero es que yo siento que no me comprometo. Piensa en una sola experiencia en donde sí te hayas comprometido. Te comprometiste a asistir a una cita, ¿la cumpliste? Sí, listo. Con una sola vez que tú hayas expresado ese valor, quiere decir que ya está en ti.
y que lo que necesitas en este momento es empezar a ejercitar. Hagan de cuenta que todos estos valores hacen parte de su cuerpo y que son músculos. ¿Qué pasa con el músculo cuando no se ejercita? Se va perdiendo, se va yendo, pero sigue ahí, sigue en tu ADN. Entonces, estos valores que están en nuestro ADN necesitamos es reactivarlos ejercitándolos. Hoy en esto voy a ser un poco más respetuoso, hoy en esto voy a ser un poco más tolerante, hoy con esto voy a ser un poco más agradecido, hoy frente a esta acción voy a ser honesto, porque eso es lo que sí soy yo no soy la situación, soy esto, ¿vale? Bueno, este entonces sería como el ejercicio, ¿no? ¿En qué valores deseas vivir? ¿Cuáles son los valores en los que a partir de este momento te comprometes a vivir como persona y te comprometes a vivir en familia? Y acá un mensaje que les quiero dejar, especialmente a los papás que yo sé que son las personas que en estos momentos también han tenido más contradicción con la información, y es que todo lo que hacen primero impacta en la vida de los otros. Todo lo que nosotros hacemos, cada uno de ustedes, impacta impresionantemente la vida de otros. Desde una palabra bonita hasta una palabra de juicio. Eh, y para los papitos es, piensen que todo lo que hacen en este momento, el acompañamiento que están haciéndole a sus hijos, es todo lo que ellos necesitan y es muchísimo trabajo. Entonces, abrácense, abracen su proceso, agradezcan, así hayan días en donde sea mucho más difícil agradecer porque la situación se torna complicada, porque la situación nos pone a veces en lugares oscuros, pero siempre, siempre, siempre hay algo para agradecer, siempre. Entonces, conectémonos más con esa energía de agradecimiento, con esa energía de armonía, de querer seguir haciendo por nosotros, para nosotros y de alguna forma también para impactar a los demás. Bueno, acá yo les agradezco por haberme acompañado hasta este punto. Espero que toda la información que fue compartida hoy con ustedes, que fue con muchísimo amor, les sirva y de alguna forma pues también haya sembrado semillitas para que hayan muchas más relaciones armónicas y mucha más capacidad de afrontamiento y de aceptación a la situación que estamos viviendo. Y aquí les dejo toda la información de mis redes, eh, desde Grado 3, que es una empresa psicológica y de formación profesional. Acá también tienen la información de mi WhatsApp, del Facebook y del Instagram, en caso de que necesiten información o de que quieran también algún tipo de asesoría.